Señor. Vamos entonces hoy a hablar sobre la ira del Señor. Y como siempre me gusta socializar al comienzo con ustedes sobre este tema tan interesante, la ira del Señor. ¿Creen ustedes que a veces no estar enojado puede ser pecaminoso? Es una pregunta. Otra pregunta. ¿Es beneficioso para nosotros la ira del Señor? Y tercera pregunta, ¿es pecado la ira? Allí hay tres grandes preguntas que usted puede tomar alguna de ellas y poder aportar lo que usted cree. La primera es, ¿creen ustedes que a veces no estar enojado puede ser pecaminoso? ¿Ustedes creen que es beneficioso para nosotros que a veces Dios manifieste su ira? Y la tercera pregunta ¿es pecado airarse? ¿Es pecado estar airado, enojado? Bueno, este es el momento de socializar con ustedes. Puede abrir su micrófono y puede compartir con nosotros su apreciación en este sentido. Tome alguna de esas preguntas y puede participar. Adelante, abra su micrófono. Pastor, airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Y la ira de Dios es beneficiosa, por supuesto, claro. ¿Por qué crees tú, Iris, que es beneficioso? Porque cuando el Señor se aira, no es lo mismo que la ira humana. La ira del Señor es basada en la justicia y el amor. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Iris. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Creen Bueno, ustedes? Sí, adelante, adelante. buenos días, pastor. Bueno, de acuerdo a la lección, Eh, y en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado. O sea, cuando quiere decir es justo, o sea, de acuerdo, tomando una de las preguntas suyas, pastor, ¿es Sí, justificable la ira? O sea, en el contexto de este mundo que está contaminado por el pecado, cuando Dios se aira, en el caso cuando castigó, cuando recibió disciplina al pueblo de Israel, nosotros sabemos que es por amor, ¿cierto? Porque Dios nos ama. Como dice el versículo, que así como el Padre, Dios nos corrige, nos disciplina así como el Padre corrige a sus hijos. Entonces es una ira justa, santa, buena. O sea, yo lo veo así, pastor. ok. ¿Creen ustedes que a veces no estar enojado puede ser pecaminoso? Bueno, son preguntas que a lo largo de esta lección vamos nosotros a estar comentando. Quiero ahora dar algunas citas interesantes, me llamaron la atención mientras estudiaba lo que dicen grandes pensadores, grandes eruditos sobre la ira del Señor. Mira lo que dice William Barclay. Él dice, la ira de Dios es simplemente la regla del universo de que un hombre cosechará lo que siembra y que nadie escapa jamás a las consecuencias de su pecado. Él sigue diciendo, la ira de Dios y el orden moral del universo son una misma cosa. Esto lo dice William Barclay. Interesante. Mira lo que dice Stuart Briscoe. Él dice, la ira de Dios es tan pura como la santidad de Dios. Cuando Dios está enojado, está perfectamente enojado. Interesante. Cuando está disgustado, hay toda la razón para que lo esté. Tendemos a pensar en la ira como pecado, pero a veces es pecaminoso no estar enojado. Es impensable que Dios no esté pura y perfectamente enojado con el pecado. Interesante lo que dice Stuart Briscoe sobre la ira de Dios. Pero mira ahora lo que dice Leighton Frederick. Él dice, la realidad de la ira de Dios es tan
parte del mensaje bíblico como lo es la gracia de Dios. Lo voy a repetir una vez más. La realidad de la ira de Dios es tan parte del mensaje bíblico como lo es la gracia de Dios. Lo que dice Matthew Henry acerca de la ira de Dios, él dice, así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para su pueblo, así su ira es nueva cada mañana contra los impíos. Es interesante. Mire lo que dice ahora James Inel, hablando acerca de la ira de Dios. Dice, la ira de Dios es su justicia reaccionando contra la injusticia. Tremendo. Y mira lo que dice Arthur Tappan. Él dice, la ira de Dios no es una pasión, sino un principio. Oiga, interesante esto. La ira de Dios no es una pasión, sino un principio. Es el odio eterno al mal, que corresponde el amor eterno al bien y que es solo otro aspecto del amor. Wow, esta sí me mueve el piso, dice este hombre, Arthur Tappan. Él dice, la ira de Dios no es una pasión, sino un principio, el odio eterno al mal, que corresponde con el amor eterno al bien, y que es solo otro aspecto del amor. Es decir, la ira de Dios, desde un ángulo, desde una perspectiva diferente a lo que es la ira del hombre, lo podemos ver, según lo que estamos nosotros leyendo en este sentido, es una forma, es otra perspectiva del amor. Oiga, es interesante. Pero mire lo que dice White, Elena G. de White, acerca de la ira del Señor. Dice, así como Dios es activo en su amor, Él es activo en su ira. La ira de Dios fluye de su santidad y es una expresión de justicia contra el pecado. Es la reacción santa de Dios contra todo pecado y la transgresión de su ley. Esto lo dice White. ¿Cuál de estas citas te gustó, te llamó la atención? Puedes abrir, de pronto recordar un poquito alguna y yo te la puedo leer. Pero ¿cuál de estas te llamó la atención? De estas 7 citas que leí aproximadamente. Puedes abrir tu micrófono y me puedes decir, yo la leo. La de Elena E. de White, pastor. ¿Te gustó la de White? Vamos a leerla, mira lo que dice. Dios es activo, así como Dios es activo en su amor, también es activo en su ira. Es la reacción santa de Dios contra todo pecado y la transgresión de su ley. Hermana Iris, La usted iba otra, a decir algo. la Sí, otra para, la otra para mí es que la ira de Dios es la regla perfecta del universo, algo así. Esa también es muy hermosa. ok, sí, también es muy, muy bonita. Porque Vamos a lo que buscarla. te Sí, está diciendo en el resumen es que la ira de Dios es la que el Señor usa para corregirlo todo, que quita el mal y trae el bien. Es lo que está diciendo allí. Dice, la ira de Dios es siempre para bien, es para corregirlo todo. así es. La ira de Pastor, Dios es simplemente la regla del universo de lo que el hombre cosechará en lo que siembra. Ok, adelante. A mí me gustó, creo que fue la tercera o la cuarta que decía que la ira de Dios, como que lo que yo entendí es que la ira, el que dice que no está con ira, es mentiroso, algo así. Es lo que entendí. Entonces, de aceptar que uno no tiene ira o no está enojado es como decir mentiras, no aceptar el problema. Es lo que yo entendí de la tercera o cuarta. Sí, Stuart Briscoe, él dice, Exactamente. la ira de Dios es tan pura como la santidad de Dios. Cuando Exacto. Dios está enojado, está perfectamente enojado. Interesante esta cita también. Sabe que a mí en lo personal
A mí me gustan todas, tienen algo muy Sí, importante cada una, ¿no? Me gusta todo. Pero mira, a mí me gusta la que dice Leighton. Él dice, la realidad de la ira de Dios es tan parte del mensaje bíblico como es la gracia de Dios. así es. Queremos escuchar del amor de Dios, también tenemos que escuchar esa parte antagónica, como la misma Biblia lo describe, ¿no? Esa parte extraña de Dios, es la ira de Dios. Paso, tengo una Tan curiosidad. cierta, ¿verdad? En este sentido. Adelante. En la Biblia, cuando se describe un ay, ya sabemos que eso es fatal, ¿cierto? Que es Dios, ay de aquel que esto. ¿Es lo mismo que la ira o es más consecuente el ay? Ok, yo creo que el ay es la consecuencia de la ira de Dios. Ajá. Y yo lo veo más bien así. No habría un ay si no hay una ira de Dios. La ira de Dios es la manifestación, ¿verdad? Como leíamos, es la manifestación en un carácter, en el carácter santo de Dios. El pecado es realmente para Dios, es un atentado a su santidad, a regir el mundo como tal. Por lo tanto, considero que el ay es la consecuencia del pecado, de la ira de Dios, eh, en el sentido cuando el hombre desobedece, en el sentido cuando el hombre da la espalda a Dios, debemos entender que habrá una consecuencia. En este sentido, podríamos decir que ese sería el ay. Muy bien, interesante todos estos pensamientos que encontramos nosotros. Quiero mostrarles a ustedes, ayer les hablaba sobre una herramienta, sobre lo que es el interlineal, y creo que de vez en cuando lo voy a seguir utilizando. Miren, eh, voy a mostrarles aquí a ustedes para que se den cuenta de algo interesante. Eh, Díganme si ven la pantalla, si la ven. Sí, señor, sí se ve. Ok. Miren ustedes miren esta parte, mis queridos hermanos. Ustedes saben, ayer yo les explicaba con interlineal es una herramienta que debemos utilizar lo que no hablamos, los lenguajes bíblicos. Tú no hablas griego, no hablas hebreo, no hablas arameo. Lo mismo que yo no hablo eso. Pero hay una herramienta que nos acerca al momento de estudiar la palabra y que nos ayuda a profundizar la palabra. Si yo coloco el cursor aquí en la palabra, perdón, aquí se fue, vamos a hacerlo aquí. Era esa la impresión. Muy bien. Aquí. Ira, porque estamos hablando de la ira del Señor. Estoy en Josué capítulo 23, versículo 16, que dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová. ¿Sabe que en la práctica, en el sentido más literal de la expresión, yo quiero que alguno me pueda decir cuál es el sentido de la ira de Dios en ese versículo? Lo voy a decir así para que de pronto no dar tantas pistas, porque me gusta que la persona pueda también aprender, ¿no? Yo pregunto, ¿cuál es el sentido utilizando la herramienta, ¿no? El interlineal? ¿Y qué puedo extraer yo de esa palabra? Aquí, frente a usted está el interlineal. ¿Cómo, qué narrativa, qué lección puede sacar usted? A ver, alguno que me abra el micrófono y me comente, por favor. Bueno, de acuerdo allí, dice que es como caliente de nariz, enojarse, Bueno, airarse. estamos hablando entonces
en el sentido, ¿no?, contextual de esa palabra, el sentido en ese versículo. Está bien, ¿qué más podemos apreciar allí? De acuerdo a esta herramienta. Bueno, estoy aquí en la palabra ira. Ustedes ¿cómo me pueden, y yo subrayo para que ustedes puedan ver aquí un poquito más? Denme un segundito. Ok. Miren ustedes aquí, la palabra ira, la voy a subrayar aquí. La palabra ira. Ok. Pero si yo utilizo el interlineal, primero, vámonos a la superficie. ¿Qué es la superficie? La superficie es donde está el versículo y es ira. Ok. Luego sigue. Yo les enseñé a ustedes qué era esta MSS. ¿Quién se acuerda qué es? A ver, ¿algunos se acuerdan? Ok, para que no se le olvide, esto es manuscrito, es decir, el original. En el original encontramos que se escribe así, en griego. Aquí está la palabra ab. Ok, muy bien. Ahora, la transliteración, aquí a un costadito, ¿cómo se pronuncia? Así. Diga conmigo ab. Pronúncielo. Alguno abra su micrófono y pronuncie ab. Ab. Ok, eso en hebreo corresponde a ira, pero en una transliteración, ok. Muy bien. Ahora está el lema, que es este, que está aquí, y es las diferentes declinaciones del verbo, como usted lo va a encontrar en muchos versículos, ok. Ahora, la morfología es la parte sintáctica de esa palabra. Véanlo aquí donde está. Y por último, a mí lo que yo más observo para ser asertivo a la hora de explicar un texto es que me gusta extraer o mirar cuál es el sentido de la palabra. Me voy aquí y entonces tengo que encerrar esta parte. Miren que ira, que en hebreo es ab, ¿está bien? Significa literalmente nariz que Caliente. nariz caliente. En pocas palabras, una nariz colorada. En pocas palabras, una nariz caliente. Es la expresión o el sentido práctico de esa palabra. Pero el traductor no puede decir, tomando nuevamente el versículo, ¿no? El que hace la traducción no va a decir entonces la nariz roja, no. Entonces la nariz caliente, no. No sería tan objetivo la traducción objetiva, la traducción de ese versículo. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. Es decir, en el sentido práctico de este versículo, hace alusión a una nariz enrojecida. Yo no sé si usted ha visto en algunas caricaturas cuando sale un toro, lo primero que usted o que la persona ve es que el toro expulsa, en las caricaturas más que todo, ¿no? Que expulsa aire por la nariz, que de hecho también la palabra ab significa aire, interesante. Y para que nosotros en la caricatura, la persona que está haciendo la caricatura se da cuenta, se quiera mostrar que el toro está enojado, entonces usted ve que por la nariz le sale que humo Espuma. Humo. o espuma o el vapor.
porque está enojado. Bueno, precisamente esta palabra en su sentido, como lo decía ahorita, es el resultado de una persona, de un ser que está enojado. Cuando uno se da cuenta que una persona está enojada, avergonzada, rabiosa, sí soy yo, y a veces no es solamente la nariz, sino también se traduce como rostro completo. ¿De La acuerdo? cara colorada. Exactamente. Nos ponemos que colorado. Yo no sé, pero yo soy uno de esos. Cuando a veces hay una cosa injusta, se me ve muy fácil mi enojo porque el color rojo de mi cara, por ser blanco, tirando amarillito, se nota mucho. Y la gente inmediatamente se da cuenta que yo estoy enojado o por lo menos tengo rabia y se me ve el rostro enojado. Pues precisamente esa forma, ese sentido literal de la expresión, ese enrojecimiento del rostro, esa nariz, ¿verdad? Caliente, caliente, el vapor que sale de la nariz, es el sentido práctico que nosotros miramos en ese versículo. Así que miren ustedes el sentido práctico de lo que es tener el interlineal. Pero quiero enseñarles otra cosita en relación a eso, porque cuando yo, voy a salir un momentico aquí, ahora, ok, cuando yo eh, le doy aquí, hago un clic, voy a ir al sentido de la... Muy bien. Miren ustedes, muchas veces no se traduce como ira propiamente o rostro enrojecido, sino que enojarse no solamente es botar vapor de la nariz, sino que también la ira a veces se traduce como estar indignado. A veces en otros versículos se traduce como estar increíblemente enojado. Otras veces se traduce como furioso, como iracundo. Esas son las diferentes formas de traducir de esta palabra tan interesante. Muy bien. Vamos entonces ahora a salir de la pantalla. Vamos a avanzar porque hay muchas cosas que mirar. Voy a salir, voy a dejar de Pastor, una compartir. pregunta, pero en medio de esas Adelante, hermano. definiciones, en medio de esas definiciones, no, no cabe Dios en ese contexto, ¿cierto? Porque Dios no está iracundo, porque iracundo es una persona que tiene ira, pero que no, que está cegado. Pues, no. Recuerda, hermana Indira, que lo que llega a nosotros realmente son traducciones, ¿no? Son versiones de la palabra. Son de acuerdo al contexto y de acuerdo a la situación, llegan a nosotros traducciones. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces eh, vamos a encontrar expresiones como esa, iracundo, pero realmente no es que en el original esté así, sino que es una aproximación para que nosotros lo entendamos. Tenemos que tener en claro que hay dos tipos de Biblias. Hay una Biblia que es dinámica, como la NBI, la nueva versión internacional, que hace más entendible o quiere ser que, o su intención es que se entienda de manera mucho más amplia, utilizando palabras y términos contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Pero hay otro tipo de Biblias de estudio que se van y que la traducción es lo más cercano a la parte literal. Por eso es que usted puede ver expresiones como esa y usted se pregunta, pero ¿cómo así?
Dios se arrepintió, pero no es que Dios se arrepienta y el sentido de la palabra en la manera literal no es tanto esa, sino otro sentido. Entonces, más que todo, tener en cuenta que lo que llega a nosotros son traducciones. Si, por ejemplo, yo le dijera a usted, tradúzcame en inglés la expresión ajá, ¿cómo me la va a traducir usted? No hay ningún término ajá en inglés para traducir la palabra en español. Da una aproximación y yo creo que una traducción del término de la expresión ajá sería yes, que sí. ¿Uno está de acuerdo? Ajá. Entiendo, Pero entiendo. realmente, literalmente, no es sí. Es otra expresión. Entonces hay que recordar eso. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí, Adelante. pastor, es que lo que yo comprendo es que esos son sinónimos, significados en una traducción que uno está haciendo en una búsqueda, ¿cierto? De traducir esa palabra, pero en el sentido pues de Dios es como también cuando uno habla de los celos. Los celos de Dios no son iguales a los celos del hombre. La ira de Dios no es igual a la ira humana. Entonces, como algo así que yo puedo entender. Claro, y hay que entender eso último que tú dices, que la ira humana no debemos entenderla y ponerla en el mismo nivel de de la ira de Dios. La ira de Dios es una ira perfecta y algo que estudiamos ahorita que decíamos, y es que la ira de Dios no es otra cosa que una perspectiva del amor de Dios. Entonces miren Exacto, ustedes. pastor, porque yo no me imagino a Dios colorado con la nariz roja porque está irado, pero es una traducción totalmente humana de acá de nosotros, ¿cierto? Y del escritor original también, porque esa es la expresión original. Y claro que sí, no nos imaginamos a un Dios que se pone colorado, ¿no? Porque Dios no es hombre. A Dios nada lo toma desprevenido. Dios tiene el control absoluto, pero sí es una expresión antropológica, o sea, eh, tratando de afinar, ¿verdad? Una expresión humana refiriéndose a Dios para relacionarlo a Él y para poder entender mucho mejor. Muy bien. Pastor, Sí, disculpe, adelante. pastor, sí, en la NBI dice también que la ira de Dios se descargará, la ira del Señor se descargará sobre ustedes. En este caso, descargará con la traducción que, como estamos hablando allí, ¿cómo sería, pastor? ¿Qué versión tiene usted? Nueva versión internacional. Bueno, esa versión que usted tiene es la versión dinámica. Sí. ¿Ya? ¿Qué versículo está leyendo? ¿Qué capítulo y qué versículo? Josué 23:16, el que estamos Bueno, analizando. Sí. Lo leo todo, pastor, si quiere. sí, léalo, por favor. Dice, si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Bueno, mire que aquí no dice se descargará, sino se encenderá. Es algo totalmente diferente. Pero en este caso, como usted está haciendo un estudio lo más fidedigno posible, ¿qué expresión usted tendría que tomar? Pues la de la versión del estudio, ¿no? No la versión dinámica. En este caso, aquí utilizando el interlineal, sería hará, que es el verbo encender y que significa, ¿verdad? Estar enojado, estar o llegar a enojarse, sentir aversión y antipatía por algo. Entonces, no es necesariamente que se descargue, sino es más bien una acción, una manifestación de Dios para que sus hijos, para que el pueblo de Dios vea, ¿verdad? Lo santo que es Él y lo que repudia el pecado. Muy bien. Esto es interesante
Porque tratando de resumir un poco, podríamos entonces continuar con el texto que nos da la lección, cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué. Tenemos entonces que leer Josué capítulo 23, versículo 15 al 6. Dice: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. El versículo 16 dice: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que los ha mandado, yendo, honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Dios, la ira de Jehová, se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Muy bien. Quiero decir lo siguiente. La ira del Señor es una manifestación profunda y significativa de su carácter moral y santo. No es un impulso pasajero, no es un capricho de Dios. Estoy hablando de su ira en comparación con la ira humana. No es un impulso, sino es una expresión de su absoluto rechazo al mal. Nadie como Él sabe lo que acarrea el pecado. Por lo tanto, no es asombroso que Dios manifieste su ira en acciones, en actitudes contra el pecado. ¿Por qué? Porque su ira está fundamentada en su santidad. A veces esto es un poquito complejo entenderlo, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la ira, a mirar la ira humana, ¿verdad? Dentro de sus diferentes ramas, y a veces nos cuesta porque, obvio, es normal, ¿cierto? La ira de Dios en este sentido, porque hay que entenderlo a raíz de su palabra. Y estamos acostumbrados a ver manifestaciones de la ira del ser humano tan, pero tan diferentes. La ira de un humano cuando se crearon estos lugares de exterminación nazi. ¿Cuál era la ira de Hitler? Contra una nación, contra un pueblo, contra personas que de una o de otra forma él consideraba que no debían estar sobre la faz de la tierra, pero esa era su perspectiva y esa era su ira hacia esas personas. Pero de hecho era una ira como egoísta, no estaba basada en la justicia, cosa que sí está basada en el amor de Dios y en la justicia de Dios. Por lo tanto, quiero empezar diciendo esa parte. La ira humana es egoísta, es pasional. La ira de Dios surge de sus principios, hermanos, sobre la justicia y el amor. Como un ser infinitamente bueno y santo, Dios no puede sentir otra cosa sino indignación ante el sufrimiento causado por el pecado. Hermanos míos, Dios conoce, Dios sabe lo que trae el pecado, la consecuencia del pecado. Conoce la miseria total que el pecado ha traído a su creación. El pecado a nosotros nos ha desfigurado. El pecado a nosotros nos ha dañado en todo sentido. La creación, todo lo que el pecado tocó, ha dañado el plan de Dios.
o no el plan de Dios, sino la obra de Dios. Y por lo tanto, como algo precioso para Él, y yo creo que aquí lo podríamos asociar también con el ser humano, cuando tú te has sacrificado por algo, has hecho esfuerzos inhumanos por algo, tú has construido algo y viene alguien y te lo pisotea, aún siendo humano, tú te indignas de eso. Ahora Dios, que es justo, que es misericordioso, benevolente, que actúa basado en el amor, su creación. Y cuando hablo de la creación, no me refiero a la parte inanimada, ni siquiera a los seres vivos en ese orden animal, sino me refiero a ti y a mí. Si hay algo que Dios ama, es al ser humano, pero el pecado introdujo un veneno mortífero a lo que Dios creó. ¿Cómo no estar indignado? ¿Cómo no enrojecerse el rostro de Dios? ¿Cómo no exhalar, verdad, aire por las fosas nasales? ¿Cómo Dios va a quedar cruzado de brazos? ¿Cómo Dios va a permanecer inmóvil e indiferente? Dios tiene que hacer algo. Dios debe actuar por algo. Y aquí entonces quiero explicar precisamente, mis queridos hermanos, algo que a mi parecer son las tres formas como Dios manifiesta su ira. Pero antes de hablar de esas tres maneras, quiero decir el último concepto acerca de lo que es la ira del Señor. Él conoce, cierto, lo que el pecado trajo a este planeta. ¿Con qué otro sentimiento puede considerar el pecado sino con odio o indignación que finalmente lo condenarían a su aniquilación? Mientras tanto, Dios está buscando salvar al pecador para que él tampoco sea consumido en el fuego del infierno. Así que, querido hermano, querido amigo que me escuchas, a continuación voy a dar tres formas como creo, como pienso que Dios manifiesta y manifestará su ira en este mundo. La primera, como un proceso purificador. La segunda, manifestación de la ira de Dios, es que Él destruye. Y la tercera es retirando su presencia. La voy a decir una vez más, en el orden, como yo creo que está. Dios manifiesta su ira contra el pecado de tres maneras. Y estas tres maneras son en cierta medida preventiva, es acumulativa y por último, una palabra que yo me inventé, yo no sé si exista, aniquilativa, como para guardar allí la misma afinidad con estas palabras que yo estoy. Repite, por favor, pastor, las tres, disculpe otra vez. Sí, la primera es preventiva, ¿sí? Preventiva. La segunda es acumulativa y la tercera aniquilativa. Vuelvo y digo, esta palabra aniquilativa creo que debe existir, pero yo la coloqué allí. ¿Por qué preventiva? ¿Por qué acumulativa y por qué aniquilativa? Bueno, vamos a analizar. Quiero empezar, mis queridos hermanos, diciendo que Dios se ha de manifestar de estas tres maneras en su ira. Primero, como un proceso preventivo. ¿Cómo así? Pues miren, muchas veces
la ira de Dios se manifestó de una manera clara y contundente. Y en ciertas narrativas bíblicas nosotros encontramos esto. Por ejemplo, cuando yo leo Jueces 3:8, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán y los dejó allí por 8 años. Ahora, este es un tipo de ira, pero que tiene un carácter como preventivo, que tiene un carácter de prueba, en el sentido de que el pueblo se diera cuenta que por donde iba no era lo correcto. Miren, antes que el pueblo de Dios llegara, pueblo de Israel llegara a la esclavitud literal, Dios manifestó su ira preventiva para que esto no fuera posible. Sin embargo, la ira preventiva no sirvió porque aún así el pueblo fue llevado cautivo. Muchas manifestaciones de la ira de Dios hacia el pecado tuvieron ese sentido preventivo. ¿Está bien? Una ira preventiva cuando Dios se manifestó a David, o al rey David, cuando él estuvo con otra persona que no era su esposa. Y ustedes vieron allí una ira preventiva. Dios manifestó en parte su ira, pero no de manera aniquilativa, sino a manera de purificar la vida de aquella persona que recapacitara, que se pudiera volver al Señor. Y de hecho David lo hizo. Él tuvo que reconocer que se había equivocado cuando dijo, contra ti todo, contra ti solo he pecado. Porque la primera manifestación de la ira de Dios tiene esa connotación para que volvamos a Él. Hay situaciones que Él permite. Ayer hablábamos un poquito de Sansón, si se acuerda, pero la única manera como Dios en su ira para acercar a ese hijo hacia Él, manifestó su ira, una ira preventiva, y permitió que aquello que le acarreaba a Él apartarse de Dios, entonces Dios lo quitó de su vida. ¿Algunos se acuerdan qué fue? Que lo dijimos. Sí, Señor. Pero también en él fue manifestada la ira aniquilativa. En cierta medida, en cierta medida. Es que el caso de Sansón, mi estimada, es un caso que yo les invito a ustedes a estudiarlo porque hay mucho contenido teológico allí. Me Pero imagino, Pastor, no estuve ayer, pero lo primero que yo veo ahí es una justicia en este sentido preventiva para poder asegurar a ese hijo para Dios. Por Pastor, eso es que estamos en base a un Dios que es santo, que es justo y bueno, y aún su ira, recuerden que lo he dicho y lo volveré a decir, la ira de Dios es otra perspectiva del amor de Dios. Sí, hermana, adelante. que le quitó la vista para que luego él lo pudiera ver más amén, nítido. así es. Yo no estuve ayer, pero yo me imagino que fue eso. Mentira. Perfecto. Yo prefiero caer en la ira preventiva de Dios que caer en la ira aniquilativa de Dios. De hecho, hermanos míos, amados del Señor, esto tiene su secuencia, ¿no? Tiene su Eso iba a secuencia. decir, Pastor. Yo pienso que Dios siempre tiene una ira preventiva con nosotros. Así es. Tiene una ira. Dios no quiere. Esta es una obra extraña para él. Ojalá Dios no utilizara la ira preventiva, pero a veces no le queda otro método. A Pastor, yo veces digo no que le ahí se queda. aplica también lo que dice Proverbios, el que ama corrige, ¿cierto? Entonces él, mediante su ira, es donde nos demuestra su amor y al corregirnos lo que no estamos haciendo bien delante de él. Completamente de acuerdo. Y yo creo, hermanos,
que esta es otra perspectiva del amor de Dios. ¿Cuál? Su ira. Imagínense ustedes a un Dios que no se aira cuando sus hijos, de hecho, hay manifestaciones humanas que dejan mucho que decir. Niños insolentes, malcriados y padres tan relajados. Eso no es amor. Sí, no es amor. El Como en padre el, necesita. como en el Por caso eso, de Lee con los hijos Ovni Fines, que era muy permisivo, ¿verdad? por eso Claro, decía usted al principio la pregunta de que si también era pecado cuando usted no manifiesta, cuando no se manifiesta la ira, ¿cierto? Pues exactamente. sí, Amén. Es pecado cuando la ira no se manifiesta. Es pecado cuando usted, teniendo el deber de corregir, no lo hace. Va a criar hijos como hijos que no teman al Señor. Cuando Que uno no hay, se indigna ante las cosas malas que están sucediendo, que suceden, que ellos hacen, uno tiene que indignarse. claro que sí. Tienes que, o tenemos, pero mire que esa parte esperando, ahí no también cruzar los hay que, brazos. en eso, pastor, en eso también hay que tener cuidado porque es que mire que a veces esa ira no es correctamente puesta en acción dentro de la iglesia, porque a veces, por ejemplo, el celo con las cosas de Dios no se manifiesta o no se dirige de manera que sea para unir la iglesia, para corregir, para exhortar, sino que es causa de división. Entonces no podemos justificar, ¿cierto?, el celo por las cosas de Dios de una manera que no es correcta ni que ayuda a arreglar las cosas, sino que ayudes a dividir. Y eso pasa mucho. Pero para Dios, cuando Dios aplica la ira, no lo hace de la manera como a veces muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Y Pastor, eso es algo delicado. El catalizador allí, para no dejar suelta lo que dijo la hermana, ¿cuál es el catalizador ahí? ¿Cuál es el punto de equilibrio? El escrito está, la palabra del Señor, porque yo puedo ser celoso, pero debo ser celoso como equilibrado, ser objetivo en mi celo, ¿ok? Y por lo tanto, estamos llamados a ser celosos, a tener una ira santa, por decirlo de alguna manera, pero recuerden que nosotros somos seres humanos. Airaos, pero no pequéis. El carácter de Dios es inherente a su santidad. El problema es que nosotros, hermanos míos, al expresar nuestra ira, pues, debemos hacerlo bajo los preceptos de Dios, que es santo, y es su santidad la que en nuestra ira nos llevará a expresarla de manera correcta, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien iba a comentar algo? Adelante. Pastor, viendo todo lo aprendido y lo que hemos visto del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, vemos, pues yo lo veo de esta manera, a Dios como un padre amoroso guiando a sus hijos, corrigiéndolos, educándolos, muchos enojos, muchas cosas, travesuras, así, y Él siempre por medio digamos, de castigos o disciplinarlos, mostró su ira, pero en forma para educarlos y corregirlos. Es lo mismo que tenemos como nosotros representación de nuestros hijos. Dice que el hijo consentido avergüenza a sus padres. En conducción al niño también nos dice que aprendí Mm. muy joven que cuando vayamos a corregir a nuestros hijos es necesario arrodillarse a orar, pedir la dirección del Señor y a utilizar los medios que tengamos que utilizar y hablarle a nuestros hijos el por qué nos estamos enojando, el por qué lo vamos a corregir. Lo mismo hace Dios con nosotros en medio de su ira. Él antes de tener esa ira, él primero corrige, muestra, y es lo que nos pasa pues a diario a nosotros. Y la hermana Elena dice, referente a lo que la hermana Indira, creo la que estaba diciendo en la iglesia, que cuando nosotros vayamos a
tener esa corrección con un hermano, con algo que no haya en nosotros un sentimiento de reproche, de, digamos, de sentir o anular a aquel hermano, todo lo contrario, que nos duela, que seamos compasivos. Y ahí es donde se aplica el celo santo, digo yo acá, pues. Así es. Vamos entonces a ir terminando porque el tiempo, yo no sé, a mí esta ahorita no me está, yo la siento que se va muy rápido, pero quiero Tienes razón. seguir el hilo de lo que estábamos conversando ahorita, y es las tres maneras como Dios manifiesta su ira. Otra manera como Dios manifiesta su ira ante actitudes, ante el pecado como tal, es retirándose. Y por eso yo decía que esto es progresivo, va de menos a más. Porque cuando la ira de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en este sentido, es tremendamente peligroso para el ser humano. Cuando una persona niega la posibilidad que Dios more en su vida, saben que hay un texto, Romanos capítulo 5, 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es decir, si hay una manifestación de Dios en cuanto al pecado, y más a un corazón que no se convierte a pesar de las manifestaciones del amor de Dios, del poder de Dios en la palabra, en la persona. Entonces, aquí en este sentido, Dios no puede tomar otra alternativa sino la ira que hace que Él se aparte. No quiere. Y ahí no hay nada que hacer, por decirlo de alguna manera. Y esto es progresivo, va de menos a más. Cuando el Espíritu Santo se retira, hermanos, cuando el Espíritu Santo, miren, el orden que vivimos, entre comillas, ¿no? La paz que vivimos, entre comillas, en nuestra sociedad, no es por otra razón, sino porque aún el Espíritu de Dios no se ha alejado. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta segunda forma, o esta segunda manifestación de la ira de Dios, cuando el Espíritu Santo se retira, queridos hermanos, entonces la cosa está grave. Yo creo que estamos en esta parte. La presencia de Dios se está retirando poco a poco. Miren, estamos viendo cosas que nunca, por lo menos para mí, yo podría ver, creí ver. Estados Unidos se levantara y dijera, no importa dónde estén los bandidos, por decirlo de alguna manera, pero donde estén nos vamos a meter y los vamos a destruir, sin importar la soberanía de la nación. A mí me parece esto una señal de que estamos llegando a esa etapa donde el Espíritu Santo se ha de retirar completamente. Dios sellará a su pueblo. Caerán las plagas, plagas que no caerán a los justos, pero ya la ira de Dios se ha manifestado en un sentido que Él se ha retirado. Muchas veces tocó, muchas veces habló, pero no le queda otra alternativa. El Dios de los cielos ya no es una ira preventiva, ahora es una ira como donde Él se retira. Y por último, hermanos, el tiempo se nos fue. La ira de Dios va a destruir el pecado. Y con él todo lo que esté impreso de ese pecado. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Malaquías, en su último capítulo, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Miren esas palabras, soberbio y maldad. El mayor soberbio, Satanás.
y todos los que hacen maldad, es decir, que siguen a ese rebelde, perecerán en el día del juicio. Pero saben, el versículo termina diciendo, y aquel día los abrazará y no les dejará raíz ni rama. Otra vez, una simbología interesante para demostrarnos a nosotros que si decidimos seguir al enemigo, estamos arrostrando para nosotros, acumulando para nosotros la ira de Dios aniquilativa en el día final. Satanás, la raíz, y sus secuaces y todos los que se adhirieron a él son las ramas. El versículo dice, no le dejará raíz ni rama, y aquel día que vendrá los abrazará. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude cada día a avanzar por fe en un mundo donde cada vez la presencia de Dios se está retirando. Pero confiemos, mientras tengamos a Cristo a nuestro lado, Él cumple su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un abrazo. Amén.